tal, chicos? Buenos días. Bueno, he grabado hace un momentito, hemos terminado de grabar un bosquejo sobre el pecado. No sé el orden de presentación, pero aún es pronto y me apetece hacer en este caso este otro bosquejo para ponerle una contraparte en caso de que viniera en orden, porque intento alternar un poquito también en función de la publicación. A veces incluso he invertido, o sea, he subido antes algún vídeo que he grabado después, un poquito para que las temáticas queden un poquito enlazadas también en algunos casos. En esta ocasión quiero que hagamos uno que nos va a hablar sobre nuestros privilegios. Este es un bosquejo que me ha salido en Génesis 3, vamos, que está aquí en Génesis 3, 3, 9, 10, lo digo porque ya en el primer punto vamos a enfocarlo desde este versículo. Bueno, pues nos va a hablar un poquito de los privilegios una vez que hemos entrado al camino cristiano, ¿no? Una vez que se recibe el don de la fe, qué privilegios en este caso concede, ¿no? Y vamos a verlo porque son puntos bastante interesantes, tienen información que yo creo que pueden animar a la gente a, no sé, quizá considerar el camino cristiano de otra manera, ¿no? Un poquito más alejado de esos prejuicios que normalmente hay entre los incrédulos. Entonces, bueno, vamos a ir desde el principio, punto por punto. Son 8 puntos en este caso. Bueno, no creo que sea excesivamente largo, pero lo vamos a ir viendo a ver qué tal vamos de tiempo. Entonces, en este primer punto nos habla de nuestros privilegios y nos dice: podemos venir al Señor en nuestra condición actual. En Génesis 3:10, aunque lo que es el título nos pone 3:9-10 y luego ya no aparece, así que vamos a leer los dos, sí. 3:9-10. Entonces aquí nos habla de cuando el hombre y la mujer pecan. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces aquí ya es cuando han comido, ¿no?, del fruto prohibido, y vemos cómo aún así, aun a pesar del pecado del hombre, es Dios mismo el que fue al hombre, ¿no? Fue buscando al hombre. Es lo que sucede hoy en día. Dios nos entrega su palabra porque nos busca, porque quiere que nos entreguemos a Él, quiere que vayamos a Él, ¿no? Quiere que sea nuestra prioridad en nuestra vida, aun a pesar de la condición indigna que tengamos. Es lo que le pasaba a Adán. Adán se escondió, ¿no? Se escondió de él porque a raíz de comer del árbol de la ciencia, o sea, del bien y del mal, sabía, él ya era consciente de su condición y entonces se escondió, en cierto modo, por saberse desnudo y probablemente por sentirse desnudo ante Dios, porque ahí él ya sabía que había cometido el error, ¿no? Entonces, y esto en este caso, lo voy a decir porque salió una vez en un comentario, con una charla con un hermano en una red social. Aquí la gente muchas veces lo plantea como: es que Adán, si comió del fruto del bien y del mal, en el fondo no sabía que hacía mal porque comía de ese fruto, porque todavía no tenía la consciencia del bien y del mal. Pero no es exactamente así. Digamos que de lo que no tenía consciencia el ser humano entonces era de toda la ley, de toda la ética moral que Dios también nos da. No tenía esa consciencia de todos los mandamientos de Dios. Sin embargo, era consciente de que Dios le había dado una serie de órdenes y por lo tanto estaba desobedeciendo. Yo a esta persona se lo planteé como: es exactamente la misma situación que, por ejemplo, cuando somos pequeños y nos apetece salir y ir a jugar al parque o lo que sea, y nos gustaba a lo mejor también salir por la noche a jugar al parque o lo que fuera, y a ti te obligaban a no hacerlo, te lo prohibían, te decían: no, a partir de esta hora no puedes salir. Y a lo mejor, bueno, pues en una ciudad no, pero a lo mejor si estabas en un pueblo, pues te podías escapar por algún lado y tal, y salías. Pero tú sabías cuando estabas desobedeciendo, a pesar de que desconocías el motivo por el que tus padres te decían no salgas a la calle, ellos lo hacían por seguridad y por protección, tú en ese momento no lo entendías, simplemente veías que te estaban obligando a hacer algo que a ti no te apetecía hacer y no eras consciente de los posibles peligros que podían venir y por el motivo por el que a ti te impedían salir.
Sin embargo, sabías que estabas desobedeciendo. Pues es lo mismo que les pasó a ellos. Ellos sabían que tenían la orden de Dios y decidieron desobedecer. Entonces, no hay ahí una justificación en cuanto a no sabíamos que hacíamos mal porque no conocíamos el bien y el mal. Sabían que había una orden, sabía que había un mandato establecido y de hecho sabían la consecuencia. No es que Dios le dijera, no tenéis que comer. Dios le dijo, si comes morirás. Si comes morirás. Y entendía, Adán entendía lo que sería la muerte. En ese momento no era mortal, pero Dios se lo dijo. Entonces a lo mejor él no lo concebía, pero sí tenía la advertencia de lo que iba a suceder, ¿no? Sin embargo, vino la desobediencia. Entonces no se puede justificar como, claro, es que ellos no tenían, claro, y de ahí mucha gente, es que el diablo es bueno, porque el diablo nos ha enseñado, porque el diablo nos ha traído el conocimiento. Pues ahí está la obra del diablo, ¿no? Que a partir de entonces todos morimos. Pues bueno, como para decir que es bueno, ¿no? Entonces no había un desconocimiento, ellos sabían lo que estaban desobedeciendo y sin embargo prefirieron hacerle caso al diablo, que no fue su creador, ¿no? Dios los estaba cuidando, los estaba sirviendo, es que Dios estaba sirviendo al humano. Y finalmente pues el humano, en vez de disfrutar de ese momento, que hubiéramos sido, cualquier humano hubiéramos caído en lo mismo, todos hubiéramos cometido el mismo error, pero precisamente eso, ¿no? El humano provoca la separación con Dios y luego, sin embargo, el humano, a causa de esa separación que ha venido provocada por él mismo, entonces se queja o reprocha que Dios no se manifieste. Pero es que, o sea, es que al final es toda una consecuencia nuestra, no es una cuestión de que a Dios se le haya antojado, no voy a tratar con el humano, no, es que el humano es el que ha decidido no tratar con él, ¿no? Y hoy en día vemos que es exactamente lo mismo, y aquí lo vemos, el hombre ya había pecado, Dios lo sabía, simplemente Dios le hacía unas preguntas de rutina, pero él sabía perfectamente lo que había pasado, y aún así se acerca, Dios va a Adán, Dios va a él, ¿no? Es que simplemente podría haber dicho, yo te he dicho que si comes morirás, simplemente le veo comer, pues venga, se acabó, ahí mueres. Y no, y fue Dios a él, fue Dios. Dios podía haberse dejado de manifestar en ese momento ante Adán. Por poderlo hacer, lo podía hacer. Lo podía hacer porque lo podía hacer, pero lo podía hacer porque estaba en su absoluto derecho de decir, me has desobedecido, ya no tengo responsabilidad contigo, yo te he creado, pero bueno, pues allá tú, ¿no? Ahí te pierdas. Y no lo hizo. Inmediatamente cayó, Dios fue a él, ¿no? Y aún así, pues bueno, es que en sí mismo además le dijo, ciertamente el día que comas del árbol morirás. Es que de alguna manera incluso podríamos decir que, o sea, es que quizá incluso por la justicia, en la justicia, tenía que haber sido incluso la muerte instantánea. O sea, comes del fruto y mueres en el instante, ¿no? No hubieran tenido entonces el proceso de saber y reconocer, pero que, digamos, en la justicia de Dios, por esa desobediencia que una criatura hecha por Él ha tenido, podría haberlo hecho, o sea, podría haber dicho, no solo te digo que no comas, sino que sea un fruto envenenado y que como si vas a desobedecerme, entonces vas a morir en el instante. Podría haber sido, sin embargo, Dios ya mostró su misericordia desde el primer momento con el humano. Entonces, Dios es malo, ese es el discurso, Dios es malo, Dios es malo. Pues ya vemos que todo lo contrario, porque Dios, aun a pesar del pecado, se acercó al humano. Dios, aun a pesar de nuestra condición, se acerca a nosotros. Dios, aun a pesar de saber que iba a ser entregado, que iba a ser martirizado, vino aquí y se entregó para que podamos estar una eternidad con Él. Qué malo es Dios, ¿eh? Qué malo es. Vale, y nos dice, podemos venir al Señor en nuestra condición. Ya lo estamos viendo, aun a pesar de la condición de pecador, en este caso de Adán, no solo Dios quería seguir manteniendo una relación, sino que fue Dios a él, ¿no? Así viene Dios a nosotros, así viene Dios cuando nos entrega palabra a través de cualquier persona, de cualquier medio. Así Dios está hablando a la gente. Cada vez que tú oyes el nombre de Jesús por otra persona, Dios te está hablando, Dios te está dando el nombre de la salvación, el nombre que es sobre todo nombre. Cada vez que tú escuchas algo que tenga que ver con el Evangelio, eso es Dios enviándote, acercándose a ti. Otra cosa es que nosotros lo sepamos interpretar, pero esa es la verdad. Dios se acerca a través de utilizar toda su creación para hacerle llegar a todas las personas parte de su mensaje. Por eso luego no hay excusa, ¿no? No va a haber excusa de decir, Dios, a mí nunca me has dado la posibilidad. Dios va a mostrar a cada uno
cuántas veces te he hecho llegar, a través de cuántas personas, a través de cuántos acontecimientos, a través de cuántas casualidades, de tantas coincidencias. De todo eso, la gente lo va a tener enfrente y entonces va a decir, no lo he sabido interpretar. Eso es lo que a la gente le va a pasar. Va a decir, no he sabido captar esas señales. Por eso hay que tratar de ser sensibles a la voz de Dios. Y si nosotros tenemos el sincero deseo y la intención de acercarnos a Él, estar receptivos y abiertos a escuchar su voz, que no tenemos que oír su voz, que lo que tenemos que oír es su lenguaje. Hay un lenguaje invisible también en todo lo que Dios plantea en nuestra realidad. Bueno, venga, vamos a Juan 6:37, que también nos habla de este punto. Podemos venir al Señor en nuestra condición. Vale, aquí está hablando cuando Jesús habla como el pan de vida, ¿no? Nos habla de Jesús como el pan de vida. Entonces, bueno, aquí Jesús, como en muchas partes de su ministerio, se veía continuamente enfrentado por los fariseos, continuamente desafiado a mostrar señales y milagros. Así le demandan en el versículo 30, aquí nos lleva al 37, pero bueno, en el 30 le dice, si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa, ¿qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. En lo simbólico, precisamente aquí nos habla Jesús el pan de vida, en lo simbólico ese maná representaba lo que representa en sí Cristo. O sea, el maná es un tipo de Cristo, del pan del cielo que nos envió el Padre, ¿no? A toda la humanidad en este caso. En ese momento era para saciar el hambre y abastecer al pueblo durante ese peregrinaje por el desierto, pero era un tipo de Cristo, o sea, era lo que finalmente representaba a Cristo, que es el pan del cielo. Entonces en el versículo 36 nos dice, bueno, vamos a leer el 35, y dice, yo soy el pan de vida. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Versículo 36, pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Así lo dice, ¿no? No hay hambre. ¿Por qué? Porque además en el momento en el que tú aceptas a Jesús en tu vida, aquí nos está hablando evidentemente de un hambre y de una sed espiritual. No nos está hablando tanto de lo terrenal, pero es que también en lo terrenal se manifiesta, porque Dios finalmente a los suyos los abastece. Así nos dice, si Dios da de comer a los pajarillos que ni acumulan el trigo en el granero ni cosechan, ¿cuánto más os dará el Padre a vosotros? ¿No sois más valiosos que los pajarillos? Algo así se nos dice. Entonces, aquí Él está hablando más en el sentido precisamente espiritual, el saciar el hambre espiritual, el saciar la sed espiritual, la sed de justicia, porque todo eso se va a ver perfectamente cubierto una vez que nosotros estemos junto a Él por toda la eternidad. No va a haber carencia en absolutamente nada. Entonces, aparte de la lectura espiritual, hay una lectura terrenal de que el Señor abastece, pero dice, pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. O sea, Cristo se manifestó además a esa gente para que en su condición pecadora como estaban, y en muchos casos Él hablaba con los fariseos precisamente para ver si reblandecían su corazón, y aunque Él sabía perfectamente quiénes sí, quiénes no, pero también les está acusando, les está diciendo, es que vosotros, esta generación, me habéis visto, no es como los siguientes, el resto de generaciones. Así se nos dice, bienaventurados los que creen sin ver. ¿Por qué? Porque, digamos, hay algo importante, ¿no? Hay algo importante porque además los judíos estaban continuamente demandando y necesitando señales. Y ahora es diferente, ahora se cree por la fe. Ahora hay mucha falsedad en cuanto a mostrar señales por medio de estos falsos apóstoles, pero falsos milagros, falsas manifestaciones, pero entonces es que ellos lo tenían a la vista. Y eso debería haber sido en su momento suficiente motivo para que la gente se hubiera entregado a Jesús, ¿no? Hubieran ido con la humildad de arrepentirse, Además es que todos los milagros de Jesús solo fueron para favorecer a la gente, para mejorar la situación de las personas. Entonces, si hubiera habido algún tipo de milagro que dices, es que has creado destrucción, es que has matado, yo que sé, has utilizado tu poder para matar a alguien o para... Pero es que todo finalmente estuvo enfocado al bienestar del pueblo, ¿no? Entonces esta gente pues
Por eso todos los ataques que hacían, en el fondo, era porque no se habían acercado en arrepentimiento al Hijo de Dios, ¿no? Y era porque en el fondo también su religiosidad les impedía, digamos, analizar y reconocer su situación pecadora frente a Dios, ¿no? Frente al Hijo de Dios. No eran capaces porque ellos, por medio de la ley, se creían ya justos, suficientemente justos, y bueno, pues evidentemente eso les trajo consecuencias, ¿no? Y además les está diciendo, ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Y bueno, seguimos leyendo porque nos dice en el 37, sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Es decir, hay una predestinación en lo que Dios ha establecido, por lo cual ni una de sus ovejas se perderá y todos los que son hijos finalmente entrarán al camino. Será antes, será después, con más menos dificultad, con más menos tribulación, pero será porque los planes de Dios es que son inquebrantables, o sea, no se puede modificar. Está establecido y establecido está. Entonces, nuestra condición actual no debe impedirnos acercarnos a Dios, no debemos pensar, tiene que haber otro tiempo mejor, tiene que haber otro tiempo donde yo me haya apartado ya de ciertos pecados, haya mejorado mi camino, haya superado este problema. No, si es que precisamente todo va, digamos, todo se va a revolucionar para bien cuanto antes lo hagas. Él es quien te va a ayudar, Él es quien te va a ayudar. Tú por tus propias fuerzas hay muchas cosas que no vas a poder solucionar. El pasado pecaminoso no lo vas a poder cambiar de ninguna de las maneras. Entonces, posponerlo finalmente es tirar piedras contra tu propio tejado, o sea, es ponerte trabas a ti mismo, es impedir que avances en el camino porque tú consideras que tú tienes que mejorar para acercarte a Él. Y Él nos quiere como estamos, nos quiere comprometidos, nos quiere implicados, pero como estamos. Así lo dice, yo no he venido a buscar sanos, sino enfermos. Entonces, viene a ayudarnos a mejorar para que nuestro caminar sea más adecuado, pero desde el mismo momento en el que tenemos ya el deseo. No podemos esperar a decir, no, tengo que estar mejor, eso a veces es un error, y no porque la gente digas no quieren a Dios o no quieren acercarse, sino porque a lo mejor hay un sentimiento de indignidad, pero hay que sobreponerse a eso y hay que entender que verdaderamente Él es quien va a acelerar el proceso, Él es quien va a mejorar la situación. Entonces, de hecho puede ser un arma de doble filo, o sea, podemos posponerlo en la idea de que vamos a mejorarlo nosotros para luego podernos entregar a Él. Podemos caer en ese error, pero que las cosas al final incluso fueran así, pero puede ser justo al contrario, que lo pospongas y que esa situación finalmente incluso empeore y te alejes definitivamente. Entonces, el momento es ahora, el momento es ya, no hay que esperar, a estar en una condición diferente. Venga, hemos leído... Ah, vale, de hecho era el 6.37, yo lo había enfocado como que era para el 36, pero bueno, sí. Lo hemos leído, lo he dicho así como que vamos a continuar, pero verdaderamente era el versículo. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Entonces eso, también a veces está establecido que unas personas entren antes, unas personas entren después. En este tiempo actual, a lo mejor hay muchas personas que simplemente, por mucha exhortación que ellos estén recibiendo, no pueden entrar a lo mejor al camino de la verdad, porque Dios tenga establecido que tenga que ser en el periodo de la tribulación, ¿no? Puede ser, vamos, de hecho, es así, si Dios lo tiene así establecido, que esas personas se tienen que convertir verdaderamente a Dios cuando sea la tribulación, pues así tiene que ser, y nadie lo va a poder variar, por mucho esfuerzo que nadie ponga, será así. Pero a lo mejor precisamente no es así, entonces tampoco tenemos que agarrarnos a decir, pues entonces yo quiero pasar tribulación, porque a lo mejor tú quieres pasar tribulación o tú te piensas que quieres pasar tribulación y luego no aguantas en la tribulación. O sea, el momento es ahora, y no por evitar la tribulación, sino porque por cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Se cumplirá sí o sí. Son cosas que parece como que se contradicen, pero que en realidad tienen todo el sentido, ¿no? Bueno, vale. Vamos a este punto 2 de nuestros privilegios. Y nos dice, podemos encontrarle por medio del sacrificio, así como Abel. Y esto nos lo argumentan en Génesis 4.4. Este lo estoy haciendo en la nueva traducción viviente, el anterior bosquejo también lo he hecho, el de los pecados, o qué es el pecado, lo he hecho también en esta versión, pero
La verdad que me apetece estar utilizando ahora esta también para tema de bosquejos, porque incluso en algunos textos, ya conociéndolos más en esta versión, si hay algún punto concreto que veo que nos lo puede dar más claro esta versión, aún sin tener las cosas absolutamente memorizadas, pero bueno, teniendo esta y usando y dejándome aquí la Reina Valera de 60, me doy la opción de poder consultar las dos en vez de estar solo con esta, ¿no? Bueno, en algún vídeo ya pasado que he utilizado de esta o de esta, en algunos puntos de Génesis también. Bueno, venga, dice, podemos encontrarle por medio del sacrificio así como Abel, Génesis 4.4. Entonces nos dice, aquí nos habla de la historia de Caín y Abel, el momento de las ofrendas, y dice, Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Aquí nos lo está llevando a la entrega de la propia ofrenda. Pero al final, con lo que nosotros debemos ofrendar a Dios es con nuestra propia vida, con nuestra dedicación, con nuestra propia actividad. No porque pesen las obras para la salvación, sino porque eso demuestra que hay una salvación, ¿no? Que hay una elección por parte de Dios inicial. Entonces, es solo sirviéndole a Él como le demostramos, la manera en que podemos demostrarle nuestro amor, ¿no? No solo por las acciones, por todo, por nuestras conversaciones, por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, en fin, que nuestra vida finalmente la convirtamos en una ofrenda a Él, ¿no? Siempre que tengamos además a Dios presente en nuestra vida, pues todas las situaciones se van a ver favorecidas diariamente, ¿no? A veces quizá no podamos, o sea, se nos escapen ciertas situaciones de las manos y no tengamos la reacción correcta, pero bueno, siempre que lo tengamos presente, nuestras decisiones además se van a ver favorecidas siempre, siempre. Vale, entonces nos dice, podemos encontrarle por medio del sacrificio, así como Abel. Y entonces lo vemos. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, o sea, el hecho de que Abel le presentara lo mejor de sí mismo hizo que el Señor se agradara con él. Es lo que pasa, si nosotros le ofrecemos lo mejor, eso también quiere decir que Dios antes ha hecho una elección con nosotros, ¿no? Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero, entonces al final es una consecuencia. Digamos, el amor a Dios es un acto de respuesta a su propio amor. Y tenemos que ver que el sacrificio además no es que nosotros ahora vayamos y entreguemos, yo qué sé, porque además es que ahí era diferente. Digamos, aquí el trato de Dios ya con los humanos era diferente, era como directo todavía. Entonces ahora nosotros a lo mejor cogemos y si pensamos, pues hay que llevar un cordero o un animal y lo dejamos ahí en medio del monte, pues no hacemos nada a lo mejor, ¿no? Entonces el sacrificio, que también, o sea, esto tiene que ver también con el apoyar la obra de la Iglesia, el ofrendar, el diezmar, pero bueno, sin sacarlo del contexto del hecho de cómo también el mundo de la prosperidad, la Iglesia de la prosperidad manipula estas cosas. Pero también es una manera, tú apoyas la obra de Dios y por lo tanto Dios en eso se agrada. Pero tenemos que entender eso, tenemos que entender que el sacrificio en este sentido también está más enfocado directamente a que nosotros sacrifiquemos nuestra propia vida a Él, ¿no? Que se la entreguemos a Él. Entonces, esto también nos lo argumentan en Hebreos 12:24, y aquí es un llamado a escuchar a Dios. Muy bien hilado, ¿no? En este caso, por parte del bosquejo, justo, porque además también es la diferencia de que ahora no tenemos eso mismo que sucedía antes, pero como vemos, un poco esa consecuencia del humano precisamente, ¿eh? No es tanto una decisión de Dios. Esto ya se dijo en otro vídeo, que cuando Moisés subió al monte Sinaí y el pueblo se acercaba también a la montaña, escucharon la voz de Dios, y a lo mejor era porque tenía que ser así, que estuviera establecido también por Dios, que el pueblo mismo lo pidiera, pero fue el mismo pueblo el que dijo, dile a Dios que no nos hable más, que hable solo contigo y tú nos dices lo que Dios nos diga, porque si oímos una vez más la voz de Dios, moriremos. Quizás sí, quizá internamente ellos sentían eso, ¿no? Sentían esa gloria y no la podían soportar, no lo sé, pero fue el mismo pueblo el que le dijo que no queremos oír a Dios, no lo queremos oír. Entonces, finalmente, como vemos, al final siempre es como un continuo rechazo del hombre hacia Dios. Bueno, entonces aquí en Hebreos 12:24 nos dice, en un llamado a escuchar a Dios, dice, ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada,
que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Entonces, ahora, a partir del pacto de la gracia, esto también nos podría estar hablando de un poco el sentir también, incluso entre los mártires, ¿no? A pesar de que en el quinto sello, de Apocalipsis, nos están hablando los mártires y ellos piden como justicia, como justicia, nos piden justicia. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían: «Oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre?» Bueno, pues ahí lo vemos, ¿no? Evidentemente hay un deseo de venganza, pero no es tanto una venganza insana, sino de justicia, ¿no? Y en el fondo también es parte de lo que Cristo nos reinterpretó, ¿no? De que finalmente a los enemigos no hay que odiarlos, y es verdad. Esto habría que interpretarlo desde la zona correcta. No hay que permitir tampoco las faltas de respeto. No sé exactamente si es en el Evangelio de Juan o en las epístolas de Juan que se nos dice que no te falten el respeto, pero no es tanto por hacer respetar a tu ego, sino por hacer respetar, bueno, pues esa parte que hay de Dios en ti, ¿no? No es tanto el defendernos a nosotros, sino el defender la parte de Él que hay en nosotros. Entonces, una cosa es que tú, en tu corazón, no albergues rencor hacia incluso quienes te calumnian o te desean el mal o te insultan, te faltan el respeto. Todas esas situaciones que se pueden dar en el mundo y que se dan, y mucho más con los cristianos, ese tipo de cosas lo que no puede hacer es que en nuestro corazón verdaderamente haya ningún tipo de sentimiento dañino hacia esa gente. Y aunque tú a lo mejor, esa persona, y más incluso por exhortarlos a que no continúen cometiendo ese tipo de errores, porque en muchos casos, bueno, pues dedican ciertas maldiciones que finalmente, si esas personas no se arrepienten, bueno, pues va a pesar contra ellos, ¿no? Y esto también lo hablo gente religiosa, gente católica principalmente, que vomitan continuamente sobre la gente que les habla de la verdad de la palabra, pensando que les estás atacando a ellos a lo mejor en lo personal, o que quieres blasfemar a su iglesia, en fin. Pero el hecho de que tú corrijas o de que tú enfrentes acusaciones falsas o que enfrentes esas herejías, no implica que tú tengas que albergar verdaderamente rencor hacia nadie, que tengas malos sentimientos hacia esas personas, porque además si hay un mal sentimiento hacia esa gente, entonces a lo mejor tu labor o tu intención de exhortar es más de ir a destruir o de ir a perjudicar que de intentar ayudar. Entonces también eso también se puede medir, y si tú consigues, te quiero decir, si a ti por ejemplo te insultan y tú tienes que responder para que esa persona sienta vergüenza de sí misma, no haces bien tampoco callándote, porque a lo mejor tu silencio implica o anima a esa persona a mantener esa actitud con otra gente de fe, y entonces no solo tú no defiendes tu parcela de la fe verdadera, sino que das lugar a que esa persona esté acumulando más pecado sobre sí mismo, ¿no? Y más responsabilidad y más culpa. Entonces, a veces hay que poner a la gente en la cara su error y que lo corrijan, ¿no? Pero eso no tiene que llevar precisamente a tener un odio, un rencor, incluso el tener compasión de esa gente, de saber que están engañados y que por eso hacen esas cosas. Pues bueno, si eso está en nosotros, en nuestro interior, con eso nos tenemos que quedar, ¿no? Con que no se está generando un pozo de resentimiento contra nadie. Y es lo que tiene que haber, es lo que Cristo nos enseñó, ¿no? A perdonar a las personas, y así nos lo dice: ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada, que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Lo que nos ha enseñado Cristo precisamente es eso, es finalmente a limpiar cualquier tipo de rencor que pueda albergar nuestro interior, contra cualquier enemigo, contra cualquier persona que nos haya deseado mal, contra cualquier persona que nos haya difamado, da igual. Y eso al final solo lo reconocemos nosotros en nuestro interior. Si nos vinculamos demasiado con lo que nos digan y lo integramos en nosotros y digamos, no simplemente estamos en el momento en el que sucede y lo dejamos pasar, que es la actitud adecuada,
Entonces todo eso finalmente nos va a ir envenenando más, más, y va a hacer que no haya verdaderamente un perdón, ¿no? O sea, porque vinculas emocionalmente lo que te ha pasado, digamos, lo integras en tu alma, ¿no? Eso se queda ahí y finalmente es un error, pero ya no es tanto es un error porque no se está obedeciendo a lo que se nos está mandando, pero es más un error porque te hace mal a ti, es que verdaderamente te hace mal a ti. Y Cristo muchas veces, que cuando nos aconseja, y el Padre, el Espíritu, a través de toda la palabra, es que tampoco lo hace tanto por decirte te mando a hacer esto, sino porque lo que te mando es bueno para ti, eso te ayuda, ¿no? Te favorece. Vale, bueno, pues lo hemos visto, en este caso el perdón, ¿no? Entonces, ese mismo perdón, como Cristo hizo y perdonó en la cruz, es parte del sacrificio, ¿no? Sacrificamos también al ego, sacrificamos también, pues quizá ese deseo de, te dicen algo y tú dices, pues ahora te la guardo, ahora esta me la voy a cobrar. No, o sea, simplemente estás en la situación, pasas el momento y vas a otra cosa, ya está, eso se queda ahí. Y si tú además no estás, ni siquiera un minuto después ya piensas en eso, o en el día siguiente ya ni piensas en eso, verdaderamente está un perdón, hay un perdón verdadero. Quizá la otra persona no piensa que eso es así, pero no importa, digamos, ese trabajo, esa labor, esa función se produce en nosotros. Y si tú eres capaz de ni recordar conversaciones o pues eso, faltas de respeto hacia tu persona, es porque hay un perdón de verdad, ¿no? Digamos, el perdón es cuando, no, hay ausencia de perdón cuando en nuestro corazón existe el rencor. O sea, no es porque tú a lo mejor enfrentes una situación que a lo mejor te puede llevar también a cometer algún error, pero bueno, eso ya será que te disculpes tú con Dios, pero si tú esa situación la dejas atrás, entonces sí hay un perdón, ¿no? Hay un perdón verdadero porque no albergas un sentimiento de rencor. Venga, entonces eso es parte del sacrificio también, ¿no? Tenemos que enfocarlo eso, aquí nos habla en ese sentido de sacrificio de esas primicias, pero esa entrega de esas primicias, pero nosotros lo tenemos que enfocar a nuestro día a día, a lo que nosotros enfrentamos, ¿no? Y eso tiene que ver más con nosotros, con nuestro mundo interno, con el disponer nuestra vida para Dios y el, en cierto modo, morir también a nuestro ego. Poco a poco habrá gente que le cueste más, gente que tenga pues más carácter, más personalidad, le cueste más moldear ciertas cosas, pero bueno, es trabajo continuo en eso, ¿no? Y eso es un sacrificio para Dios también. Venga, vamos al punto 3 y nos dice, podemos caminar con Dios como Enoc, es parte de nuestros privilegios también, y nos llevan a Génesis 5:22, podemos caminar con Dios como Enoc, que fue traspuesto en obvio muerte, ¿no? Yo creo que igual nos habla precisamente de este momento, que tendría sentido para hablar de un tema que intento que sea algo muy recurrido en mis vídeos. Vamos a verlo. Vale. Bueno, nos hablan aquí del 22, pero vamos a leer hasta el 24. Bueno, aquí nos está hablando de los descendientes de Adán y dice en el 22, 5:22, después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años, andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció, porque Dios se lo llevó. Enoc fue arrebatado, Enoc fue sacado de esta tierra. Entonces, también nos dice, podemos caminar con Dios como Enoc. En lo importante es en tener esa íntima comunión, en no basar nuestra relación en una religiosidad, en no limitar nuestros momentos de conversación con Dios a estar en un templo, a me levanto y me acuesto, sino que a lo largo de todo el día tratemos de que haya una comunión con Dios, que haya una conversación, que haya continuo agradecimiento, continuo ruego, continua súplica, en fin, una conversación viva, como vivo está, ¿no? Él. Entonces, y nos lo dice, andó en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Es la promesa para esta generación, es la promesa que Dios también ha hecho para su iglesia. Quienes anden en íntima comunión con Dios, no quienes digan creo simplemente, no quienes vayan a una iglesia y consten, no necesariamente esa gente, habrá gente que sí, habrá gente que no, pero básicamente lo que es la Iglesia de Cristo es la gente que busca la comunión con Dios, que busca una relación viva,
una relación sincera y una relación continua. Estamos hablando de algo verdadero, de algo más que pues la pura apariencia religiosa o el propio pensar de, bueno, pues sí, Dios, debes estar ahí y entonces pues yo voy a cumplir. Voy a acudir a misa porque me dices que me tengo que congregar y ya está. Eso no es, ¿vale? Eso no es. Quizá eso es parte de la fe que sí va a llevar a la salvación a la gente, pero digamos, cuando nuestra fe solo nos lleva a, digamos, a cumplir una rutina establecida, y en muchos casos incluso alejada de la verdad de la palabra, bueno, pues eso, yo no digo que no sea una fe suficiente para adquirir la salvación, pero desde luego no es una fe que agrada profundamente al Señor, eso sí que no. A Dios le agrada la dedicación, le agrada que la persona disfrute de los asuntos de Dios, que goce con estar recibiendo cada vez más revelación a través de su palabra, que disfrute de esos momentos de comunión con Él, bueno, pues, en fin, que viva la relación, ¿no? Es una relación viva. Bueno, entonces también está esa promesa de que esa iglesia, el cuerpo de Cristo, será exactamente sacada como Enoc, arrebatada antes del periodo de la tribulación de 7 años. Ya lo he metido en este vídeo, no está mal. Vale, venga. También esto en Filipenses 1:27, este punto en cuanto a caminar en comunión, caminar con Dios, Filipenses 1:27, y aquí nos está hablando de vivan como ciudadanos del cielo, y dice, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Precisamente el tener esa necesidad de vivir la relación con Dios, no simplemente de constar en una supuesta relación con Dios porque me congrego un día a la semana, sino el vivir esa relación, eso implica que se vive como ciudadanos del cielo, porque entonces ahí la comunión es constante y perpetua con Dios, ¿no? Entonces nos pide que tengamos exactamente lo mismo, nos trae esa imagen, lo que hay en el cielo que venga aquí, aun a pesar de la dificultad, aun a pesar de nuestros errores, de nuestras limitaciones, pero que lo procuremos, ¿no? Dice, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Bueno, finalmente, también modificando todo lo que en nuestra vida pues no glorifica, ¿no?, a su verdad. Y bueno, pues todos tenemos que ir modificando poquito a poco nuestros errores, nuestros fallos, nuestros defectos, bueno. Y dice, entonces sea que vuelva a verlos, esto ya lo dice más Pablo desde sí mismo, entonces sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Entonces, es el problema. Hoy la Iglesia necesariamente está dividida, inevitablemente está dividida porque se ha dado lugar a tanta falsa doctrina, de lo cual somos responsables nosotros por aceptar los engaños, somos responsables por mostrarnos pasivos, bueno, y por sentir como que no tenemos un compromiso, ¿no? Como decir, no, bueno, es que como hay falsa doctrina, la responsabilidad es del que imparte falsa doctrina, pero y la gente que está ahí, y la gente que se congrega, porque el pastor va a tener sus consecuencias, va a tener, una recompensa acorde al trabajo que también está haciendo y a la motivación que le mueve a hacer esa labor, pero ¿qué pasa con las ovejas? ¿Qué pasa con las personas que están ahí? ¿Qué pasa con muchos cristianos que están todavía siendo engañados y no han entrado al camino, pero son hijos de Dios? ¿Qué pasa? Entonces no hay compromiso con ellos. Pues sí, tiene que haberlo. Incluso por algunos pastores que puedan simplemente estar engañados, que no voluntariamente estén trabajando para Satanás en este tiempo, como así hay muchos que sí lo hacen, pero nos lo dice, unidos en un espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia, luchando, es que verdaderamente luchar consiste en enfrentar. Luchar no simplemente es transmitir la buena noticia, luchar es denunciar la falsedad también, o sea, hay que exponer el engaño, ¿vale? Entonces es todo parte de la obra. Hay
una diferencia entre juzgar con justo juicio, que nos lleva a exponer, a denunciar, a manifestar todos los engaños de Satanás, todas las herejías doctrinales, toda la manipulación que hay de la enseñanza, y sin embargo hay un no juzgues porque en la medida en la que juzgues serás juzgado. Eso implica que tú no sentencies, que no condenes, que no te creas con la autoridad de maldecir a nadie, de llamar hijo de Satanás, de te vas a ir al infierno. Esas cosas, eso está prohibido y puede suponer además la condena de la propia persona, o al menos el castigo. Entonces, bueno, pues es importante que trabajemos por la fe y lo defendamos desde la verdad de la palabra. Vale, venga, vamos al punto 4, y en este caso nos dice: podemos trabajar para el Señor como Noé, en Génesis 6:14. Por revisar la memoria, creo que voy a hacer un corte luego aquí, ahora ya a partir del punto 4, y luego ya hago los otros 4, por si acaso, no sea que luego se me quede sin suficiente espacio, así que vamos a ver. Podemos trabajar para el Señor como Noé, Génesis 6:14, y nos dice, bueno, aquí está hablando del mundo descarriado, es cuando le da la orden a Moisés a Noé, de construir el arca, ¿no? Y le dice: construye un arca de manera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Bueno, pues estuvo todos los años que le mandó Dios, ¿no? Me parece que fueron 120 años los que estuvo finalmente construyéndola, hasta que vino finalmente el diluvio, y Dios le mandó a trabajar y trabajó. ¿Qué nos demanda la Iglesia? Trabajar, pues a trabajar. ¿Qué nos demanda la obra? Anunciar la buena nueva, pues anunciarla. ¿Qué nos demanda la palabra? Denunciar a los falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsa enseñanza, herejías, pues a denunciar, ¿no? El trabajo que se le exigía a Noé, así lo tenemos que interpretar, que es lo que se nos exige a la Iglesia, y la Iglesia tiene que honrar y respetar todos los mandamientos en cuanto a lo que supone el trabajo de la obra, ¿no? No solo lo que nos conviene o lo que nos interesa, lo que nos parece más sencillo, ¿vale? Entonces, yo veo mucha falta de compromiso entre la gente, o sea, es como que no va con ellos, como que el tema de hay falsa doctrina, hay apostasía, es que ni se ve mencionar, hay apostasía, nada, o sea, ni que digas, escucho la palabra. Pues no sé, a mí me parece suficientemente grave como para que hoy en día, conforme estamos, los tiempos en los que estamos, la gente ni siquiera le preste la atención necesaria. Bueno, vamos al Salmo 100, aquí no nos dan versículo, quizás sea el Salmo entero, no lo sé. Pero aquí nos lo dice: podemos trabajar para el Señor como Noé. Bueno, el Salmo 100 son 5 versículos, así que lo leemos entero, y dice, es un salmo de agradecimiento, y dice: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre, y su fidelidad continúa de generación en generación. Bueno, nos lo titulan así, Salmo de agradecimiento. Entonces, una manera también de trabajar con Dios precisamente, o la manera de trabajar con Dios precisamente también se va a ver condicionada en función a cuánto nosotros le agradezcamos por cada cosa que nos dé, por cada cosa, ya no solo en nuestra vida, sino por todo lo que nos ofrece a través de la palabra, todo lo que nos permite hacer a la hora de poder hablar de su mensaje, de comunicar, de que nos ponga una persona para poder interactuar con ella, poderlo exhortar. Todos esos pequeños detalles, cada cosita que nosotros le agradezcamos, es una manera en la que estamos trabajando para Él, ¿no? Estamos colaborando para la obra, y vemos la clave, el agradecimiento. Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría. También la actitud que hay que tener, ¿no?, a la hora de enfrentar esta labor. Tiene que ser una actitud positiva, tiene que ser una actitud que busque el crecimiento, que no busque, a veces quizá la denuncia, el mal religioso lo enfoca como estás juzgando, pero no es así. Verdaderamente lo que busca es la edificación, ¿no? Entonces eso también en nuestra actitud
debemos tratar de transmitirlo. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre, y su fidelidad continúa de generación en generación. Entonces, cuanto más fieles nosotros nos mantengamos a Él, cuanto más agradecidos, cuanto más entregados, más nos entrega el Señor, más nos concede. Y no tenemos que buscar objetivos grandes, o sea, perseguir grandes metas en ese sentido, porque Dios lo va disponiendo y va disponiendo conforme es necesario. Entonces, el agradecimiento en este sentido es clave a la hora de trabajar para Dios, fundamental. Entonces, vale, bueno, pues punto 4, nos quedan otros 4. Bueno chicos, lo retomamos entonces en el punto 5, lo habíamos dejado antes, habíamos leído punto 4, podemos trabajar para el Señor como Noé, habíamos leído el Salmo 100, vamos a este punto 5 y nos dice, podemos tener intimidad con Dios como Abraham, en Génesis 18:23, y aquí es el momento donde Abraham está tratando de interceder por Sodoma, porque Lot se había ido allí, ¿no? Sabía que estaba. Bueno, básicamente sería la motivación principal de Abraham, tratar de salvar a Lot. Pero bueno, aquí también nos está hablando de eso, ¿no? De la intimidad de tener. Entonces, vemos como dice, Abraham se le acercó y dijo, ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Entonces, Abraham, por la relación que tenía con Dios, bueno, pues podía hablarle, sabiendo Abraham el respeto que le debía tener a Dios, pero tenía esa intimidad, tenía esa confianza, bueno, incluso para poderle llegar a hacerle varias preguntas e incluso, bueno, pues hacer como que se ampliara el corte, ¿no? A la hora de ver cuántos justos había. Pero Dios sabía que ahí no había, y claro, aceptó un número determinado de requisitos que le ponía Abraham, pero bueno, el juicio estaba determinado porque Dios sabía la maldad que había ahí. Y bueno, pero lo importante es en cuanto a este punto es precisamente eso, que es parte de nuestro privilegio, que Dios pretende que sea cercano para nosotros, que nosotros lo sintamos cercano, que hablemos con Él, que lo tengamos en cuenta, que tengamos confianza en Él, ¿no? Confianza y cercanía precisamente. Entonces eso también es producto de la intimidad, ¿no? Que se produce por la oración, que se produce por la lectura de la palabra, que se produce, bueno, por tener continuamente presente a Dios. Cuanto más lo tenemos presente, más intimidad hay finalmente con Él, ¿no? Cuanto más lo hablamos a lo largo del día, es como una rutina que quizá al principio te pueda costar, hablando en cualquier cosa mundana, siempre te va a costar, ¿no? Tomar esa monotonía y adaptarte, pero digamos que al final, cuando ya hay una rutina, entonces eso fluye, o sea, sale y ya no cuesta tanto trabajo. Evidentemente hablarle a Dios no debería costar trabajo, pero si en nosotros se va generando por deseo propio, no porque nos lo propongamos, porque también si decimos tengo que hablar con Dios, eso tampoco es adecuado. O sea, lo que hay que hacer es necesito, me apetece, quiero hablar con Dios, le quiero agradecer, porque me ha pasado esto, porque me ha pasado lo otro, y no solo por cosas que me hayan pasado, sino porque siempre le podemos agradecer por cada cosa de nuestra vida, por todo. Entonces, eso genera que la intimidad se vaya que vaya creciendo, ¿no? Como con una pareja, cuanto tú más dialogas, más crece la intimidad, más crece el reconocimiento, pues bueno, es algo que se va fortaleciendo. Entonces, Dios, cuanto más distanciados nos mostremos de Él, la intimidad se va perdiendo. Lo mismo lo podemos hacer el símil con la pareja, cuanto más una pareja deja de hablar, pierde la confianza el uno en el otro, pues bueno, pues esa intimidad se va perdiendo, ¿no? Esa relación de confianza, de fraternidad, pues se va reduciendo y entonces tenemos que irlo alimentando porque Dios a través de su palabra siempre nos va a hablar, pero además a través de escuchar a otros predicadores también y continuamente lo va a hacer. Entonces Él pone los medios para que esa intimidad se fortalezca. Evidentemente dos no velan si uno no quiere, entonces nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para responder, ¿no? A ese estímulo externo que Dios nos envía con todo lo que tiene que ver con su verdad, su palabra, su mensaje, su enseñanza, ¿no? Vale, entonces, vale, pues así nos lo dice, debemos tener intimidad con Dios, podemos tener intimidad con Dios.
Finalmente es una decisión, no es una obligación que Él nos pone, pero todo creyente, todo hijo de Dios va a desear tener una intimidad con el Señor, eso es obvio. Vale, vamos al punto 6 en este caso y nos dice, como parte de nuestros privilegios también podemos luchar contra Dios y prevalecer como Jacob. En Génesis 32:24 y nos dice, entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Bueno, hemos leído más, hemos leído el 25, pero así nos lo dice, ¿no? Llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Bueno, aquí, en cierto modo, no es en sí que nosotros tengamos una lucha abierta con Dios, pero... porque al final, digamos que el encuentro de esa lucha con Dios, lo que provocó es la bendición de Jacob, ¿no? Porque además dice... vamos a seguir leyendo solo para ponerlo en el contexto. Dice, cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir pues ya amanece. Y Jacob le dijo, no te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Bueno, y él entonces le estaba preguntando también que cuál era su nombre. Entonces, la manera en que aquí lo deberíamos enfocar nosotros es precisamente, bueno, yo en este caso creo que no, o sea, que evidentemente se tenía que tratar, porque además dice que vio el rostro, ¿no? De hecho Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa el rostro de Dios, así nos lo dice en el versículo 30, entonces, y dice, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. Probablemente sería Cristo, el ángel de Jehová, que en otros muchos momentos se manifestaba también, hablando como si fuera el propio Dios, pero porque es parte de Dios, porque es Dios también. Entonces, en este caso, para mí, este enfrentamiento, vamos, este encuentro es entre Jacob y Cristo. Yo creo que sería así, porque digamos, Moisés tampoco pudo ver la cara de Dios, no sé, por la gloria, porque el mismo Dios dijo que no habría un humano que pudiera ver su cara y conservarse la vida. Entonces, por lógica, tiene que ser Cristo, no puede ser en ese caso el Padre, ¿no? Entonces, el hecho también de batallar, o sea, se puede enfocar de dos maneras, tanto a la resistencia que nosotros pongamos para obedecerle y entrar en su camino, como que a algunas personas a lo mejor, ante la dificultad que presente el mundo, y que a lo mejor lo enfoquen a esto es dificultad que me está planteando Dios, y no es que Dios mande en sí la dificultad, sí la permite, pero digamos que los problemas, todo eso no es que lo ejecute Él. Entonces, sí, Dios sí permite que vengan dificultades, y entonces en esas dificultades a veces para abrirnos camino en nuestro propio destino del cristianismo, pues eso, ahí estamos también batallando, ¿no? Contra, no es retomarlo de lo literal en cuanto a es pelear con Dios, o sea, un cara a cara, un combate, no es así, sino es con las circunstancias, ¿no? Es batallar con las circunstancias que, en cierto modo, vamos, de hecho están puestas para que nuestro camino se fortalezca, para que nuestra fe aumente, para que, bueno, para moldear muchas cosas de nuestro carácter, la paciencia, el propio carácter también, o sea, digamos que eso es lo que representa en este caso, retomado hacia nosotros, hacia la Iglesia. Uno de esos privilegios es que y es la manera positiva, porque a veces se puede caer a lo mejor en la actitud derrotista de Dios no quiere lo mejor para mí porque me ha puesto esta prueba y entonces no me quiere, no me ama. Quizá en algunos momentos se puede entrar en ese error de interpretar las cosas así, pero tenemos que interpretarlo precisamente retomando de aquí, de esta situación, que es justo al contrario, que lo que busca Dios a través de todas esas pruebas, a través de todas esas dificultades, es ayudarnos finalmente, es ayudarnos en nuestro camino. Entonces es una manera de batallar con Dios, no es directamente, pero sí supone el batallar con las circunstancias que supone el transitar este camino, ¿no? Entonces, de ahí yo creo que lo deberíamos retomar. La idea un poquito ahí está, ¿no? En cuanto a que es luchar con Dios precisamente con eso, con las condiciones que se nos van a presentar como desafío para que nosotros podamos finalmente alcanzar esa vida eterna si es que Dios lo tiene así destinado para nosotros, ¿no? Pero bueno, es parte también, o sea, entra incluso dentro de esa intimidad,
porque cuando tú lo enfocas de la manera adecuada, entonces esa pelea la enfocas como una bendición de Dios, o sea, lo que supone a lo mejor una dificultad, al final representa una bendición. Es que Dios no va a dudar en complicar nuestra vida aquí si es necesario, o sea, que se den las circunstancias que compliquen nuestra vida aquí, si con eso se asegura que tengamos la eternidad junto a Él, o sea, no lo va a dudar. A Él le vale más toda esa eternidad que tengamos aquí una vida próspera, fácil, sencilla. Que por lo general no va a ser nunca así, nunca va a ser así. Puede haber épocas, puede haber temporadas, pero... y más conforme se acercan los tiempos del fin, la situación no va a ser fácil nunca, nunca va a ser fácil. Siempre va a representar un desafío que nos va a hacer precisamente luchar en este caso, ¿no? Que no sería tanto luchar con Dios, insisto, sino con las circunstancias que se nos propone para nuestro propio crecimiento. Venga, vamos al punto 7 y nos dice: dentro de nuestros privilegios podemos obedecerle como Isaac y ser bendecidos. También aquí en Génesis, en este caso Génesis 26, 2, 12, bueno, 2 y luego versículo 12, aquí nos está hablando de cuando Isaac engaña a Abimelech, el rey de los filisteos. En el versículo 2 nos dice: el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Entonces, finalmente es la obediencia es fundamental, es clave. La obediencia además se va a ir volviendo cada vez más precisa si atendemos a la palabra, si atendemos al mensaje, si nos esforzamos por estudiar y descifrar todos los mandamientos, gran parte de ellos, de los que vienen en este código, ¿no? Esa medida que conocemos es que si ignoramos el manual es muy difícil verdaderamente estar en la obediencia de Dios, ¿eh? Muy difícil porque hay muchas cosas que simplemente no concebimos como esto es desobediencia, esto desagrada a Dios, esto no está dentro de su voluntad. Hay muchas cosas que no lo son. Entonces, para obedecerle básicamente su palabra. Y luego nos llevan al 12 y nos dice, aquí nos están hablando de un conflicto por los derechos del agua. Dice, cuando Isaac sembró sus cultivos, bueno, aquí en este año, en este anterior, verdaderamente Dios le ordenaba, haz esto, deja de hacer aquello, actúa ahora. En muchos momentos Dios con sus profetas, incluso en momentos donde tenían que reconquistar, se ha mostrado básicamente como el director. O sea, él marcaba las pautas, ordenaba los tiempos y determinaba cuándo la acción se tenía que ejecutar, pero en el momento concreto. Entonces, esa era una gran ayuda también, porque si había obediencia, o sea, si se obedecía a la voz directa de Dios, que eso sería un poco ilógico negarlo, ¿no? Que nos viniera aquí Dios y nos dijera, haz esto concretamente. A veces quizás si en nosotros se pone el deseo en el corazón, o digamos, si reside más en lo que nosotros acabamos percibiendo, pues incluso puede haber lugar a dudas, incluso que se nos siembren dudas en nosotros, de decir, pero ¿esto será verdaderamente la voluntad de Dios? ¿Me estoy yo equivocando? ¿Está pesando mi propio deseo? Pero en estos casos no era así, ¿no? Dios directamente hablaba a la gente. Entonces, en el versículo 12, cuando nos habla del conflicto de los derechos del agua, dice, cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Entonces, bueno, en este momento Isaac estaba empezando a bajar a Egipto, buscando una nueva tierra, ¿no? Pero fue el mismo Dios quien le dijo que no, que se quedara ahí en la tierra de los filisteos para entregarle la tierra que en sí le había prometido a Abraham, a causa de su obediencia, que es también donde estamos. Después nos habla que él dijo finalmente de su mujer Rebeca que era su hermana, pero luego, una vez que ella había decidido quedarse ahí, que había obedecido a Dios para poder recibir esa promesa, es donde nos lleva al versículo 12 y dice, cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado porque el Señor lo bendijo. Entonces, como Isaac renunció a su idea inicial de irse a Egipto y obedeció a Dios, él le dijo, yo te voy a bendecir. Pues Isaac recibió precisamente la bendición, ¿no? Dios hizo su promesa y acabó recibiendo lo que el Señor le había prometido, ¿no? Dice, se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando, adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Entonces había llegado ahí como un extranjero, prácticamente sin posesiones, y de repente se estaba convirtiendo en uno de los hombres más poderosos, ¿no? Entonces, ahí finalmente se demuestra que también está la mano de Dios, porque quizá empezar en una nueva tierra y conseguir lo que estaba consiguiendo, pues no era sencillo, ¿no? Y todo venía a raíz de la obediencia. La bendición al final viene como producto de la obediencia, ¿no? Como resultado de la obediencia. Entonces,
pues sigue siendo importante, es uno de los privilegios, y básicamente la obediencia la extraemos del conocimiento de la palabra. La obediencia no viene por por nuestra propia ética, por nuestra propia moral, por lo que nosotros consideramos o catalogamos como bueno, como malo. Eso también puede diferir bastante de una cultura a otra, o sea, no va por ahí. La obediencia a Dios finalmente es a través de su palabra. Bueno, pues lo hemos visto, punto 7, por obedecerle como Isaac y ser bendecido. Y esto se produce también y se va demostrando a medida que muestras un respeto por la palabra, el Señor te permite ir conociendo un poquito más de ella, ¿no? Eso también es resultado de la propia obediencia, porque se comprueba que hay muchas personas que, insisto, aquí no consiste, y más personas que no hemos estudiado teología, no consiste en tener un absoluto dominio de la palabra, pero bueno, sí el hecho de que cosas básicas y claves, verdaderamente, que son claves, puedan ser comprendidas, ¿no? Y cuando a lo mejor estás debatiendo con gente que acepta, asume y defiende por encima de todo dogmas religiosos, te das cuenta de que hay algo ahí que falla, hay algo verdaderamente que no permite entender, y probablemente sea la propia decisión de Dios de, en un momento dado, no permitir ver. E insisto que esto no tiene que ver con ser un experto en la palabra. Yo creo que nadie se debe considerar un experto, nadie se debe considerar demasiado sabio ante este texto, porque de hecho la sabiduría proviene de él, ¿no? Entonces la sabiduría no es nuestra, la sabiduría se nos entrega, pero sigue sin ser nuestra, no es algo propio. Vale, venga, nuestros privilegios, punto 8 y último, y dice: podemos permanecer en Dios como José y ser fructíferos. En Génesis 49, 22 y 26, 22-26, vale. Este es el capítulo 49 y son las últimas palabras de Jacob para sus hijos, donde de alguna manera profetizaba sobre cada uno de ellos, ¿no? Y dice a partir del 22: José es la cría de un burro salvaje, la cría de un burro salvaje junto a un manantial, uno de los burros salvajes sobre la cresta de la tierra. Los arqueros lo atacaron ferozmente, le dispararon y lo hostigaron, pero su arco permaneció tenso, y sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob, por el pastor, la roca de Israel. Que el Dios de tu padre te ayude, que el Todopoderoso te bendiga, con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones de las aguas profundas de abajo, y con bendiciones de los pechos y del vientre. Que mis bendiciones paternas sobre ti superen las bendiciones de mis antepasados, y alcancen las alturas de los montes eternos. Que estas bendiciones descansen sobre la cabeza de José, quien es príncipe entre sus hermanos. La belleza de la construcción, ¿no?, también literaria. Bueno, pues lo estamos viendo. Además, José, a pesar de todas las dificultades a las que se vio sometido porque sus hermanos lo entregaron a Egipto, ¿no?, que finalmente era algo también establecido por Dios, todo finalmente establecido por Dios, y en ese plan superior era que finalmente pudiera incluso abastecer a esos hermanos que en cierto modo le envidiaban, ¿no? En algunos casos que incluso le odiaban, porque en parte quizá por tener la predilección de su padre, en parte porque al ser menor y decir él muchas veces, bueno, en algunas ocasiones, que sus hermanos, les contaba sueños, como que las estrellas se postraban ante él, dando a entender como que eran también los hermanos. Entonces, pues finalmente le tuvieron esa envidia, lo vendieron, y pasó por muchas pruebas. Luego fue encarcelado hasta que alcanzó esa posición, que era segundo tras el faraón, pues le costó sangre, sudor y lágrimas. Le costó lo suyo, ¿no? Tuvo que pasar muchas pruebas, pero se mantuvo siempre firme, fiel a Dios, ¿no? Él mantuvo firme su fe y finalmente confió en Dios. Entonces, precisamente por permanecer, por ser fiel, por confiar y por permanecer, ¿no? Son como, fiel y permanecer sí son sinónimos. El confiar es algo implícito, ¿no?, a esa fidelidad. Pero a consecuencia precisamente de estas tres características es por lo que finalmente Dios cumplió esos sueños que se manifestaron en José. Entonces,
nos tiene que dar el ejemplo de que si verdaderamente hay un sentimiento interno de que, aunque no tengamos la imagen completa de cuál es el panorama y cuál es el plan, porque no la podemos tener, pero simplemente que el propio llamado de Dios sea suficiente evidencia como para que tengamos que empezar a entrar en el camino, que luego sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios establezca, que se manifieste lo que Él haya determinado, pero el simple hecho de tener el llamado es suficiente evidencia como para pensar y saber que, bueno, que Dios nos quiere, ¿no?, en este camino. No hay mucho más en ese sentido, o sea, lo que nos está diciendo precisamente es eso, permanecer, y permanecer muchas veces tiene como consecuencia el enfrentarnos, lo que nos han hablado antes, el enfrentarnos a las dificultades, el no dejarnos arrastrar por los posibles contratiempos y de alguna manera por esas circunstancias que podrían hacernos pensar que verdaderamente no hay algo, o sea, que no está Dios respaldándolo por detrás, o sea, que no hay una cobertura del Señor, que al final todo es producto de nuestra imaginación. Esas dudas pueden asaltar, pero la confianza en Él al final otorga un sentido a cada una de nuestras experiencias y podemos llegar incluso a interrelacionar muchos de los eventos y de los sucesos de nuestra vida que nos hagan entender el por qué tuvimos que pasar por todas esas situaciones para llegar al momento actual, ¿no? Muchas veces eso se nos escapa, pero cuando empezamos a ver interrelacionado todo, vemos que también podemos llegar a comprender eso y podemos analizar el punto en el que estamos porque nos hemos mantenido fieles en Él, ¿no? Hemos permanecido en Él, en la confianza en Él, en decir, tú sabes lo que es bueno para mí, yo no lo sé, te necesito tu guía, tu dirección, tú me tienes que marcar el camino, ¿no? El sendero me lo indicas tú. Y si permanecemos de esa manera, si mostramos esa confianza, bien podamos ser torpes, bien podamos estar limitados, bien podamos, incluso en nuestra torpeza, digamos, obstaculizar el camino, pero finalmente será Dios el que nos vaya aclarando, ¿no? El que nos vaya con una linterna diciéndonos por aquí, por aquí, por aquí. Y eso es permanecer en Él, es confiar y finalmente ser fiel a su verdad, a su palabra, ¿vale? Así que nada, bueno, entonces yo creo que esto, bueno, pues como parte de nuestros privilegios, tiene que ayudarnos también a confiar con determinación en Dios y en cierto modo también a comprometernos, ¿no? A comprometernos con buscar una relación que esté basada en algo vivo, o sea, que no se quede simplemente en una apariencia religiosa, que no se quede simplemente en un ritual de domingo, que no se quede simplemente en un momento al levantarme y otro al acostarme, donde además a lo mejor repito simplemente una oración hecha. Cuanto más fluido hagamos, más espacio le demos a lo largo del día, pues estos privilegios también se van a ir viendo, cada uno de los puntos van a ir adquiriendo más fuerza, ¿no? Tanto vamos a tener más intimidad con Dios, vamos a poder trabajar de mejor manera, con más preparación en este caso, más preparación, estaremos más dispuestos y predispuestos a entregar y a poner nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestra energía a su servicio, nos enfrentaremos con más confianza ante las pruebas y, bueno, pues entraremos también en esa obediencia, porque quizá a veces en la prueba la persona se desanima y se desvía o lo deja, desconfía de sí mismo, ¿no? Y no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. No es confiar en nuestras propias fuerzas, pero también tenemos que tratar de animarnos en determinados momentos para decir hay que continuar. Venga el viento de cara o no venga, pero hay que continuar. Y eso precisamente también para las personas que se hayan visto sobrepasadas por la prueba, el Señor puedes volver debido a tu condición, da igual, aunque digas es que había superado un pecado, he caído y ya no, ahora ya sí que no, pues te lo dice, da igual la condición que tengas, Él te quiere de vuelta y si eres suyo te va a reclamar, o sea, no va a permitir, ¿no?, que ninguno se le escape. Entonces, bueno, yo creo que estos puntos también nos pueden ayudar a, bueno, pues a ganar ánimo también, a fortalecernos en el sentido de ver el privilegio que supone entrar en el camino cristiano, ¿no? Así que nada, chicos,
Nos vemos nuevamente con un nuevo bosquejo otro día. Cuidaros y que Dios os bendiga.